Bueno, buenos días. Entonces voy a exponer el estado del arte del día de hoy, mastocitosis sistémica. El contenido de la siguiente presentación abordará un caso clínico, definición, fisiopatología, epidemiología, las manifestaciones clínicas, estratificación del riesgo y el tratamiento. Entonces, para iniciar con el caso clínico, este fue extraído de la literatura. Es una paciente femenina de 46 años, quien tiene un antecedente personal de 5 reacciones anafilácticas severas en los últimos 7 años. 3 de ellas fueron desencadenadas por picaduras de insectos, caracterizadas por flushing, mareo, visión borrosa y pérdida del estado de conciencia. 2 de ellas acompañadas por un episodio convulsivo y una con un síndrome de estrés respiratorio agudo. 2 reacciones de las 5 que presentó fueron asociadas a ciprofloxacina, una de ellas acompañada de flushing y síncope y la segunda de flushing y edema laringio. Entre los paraclínicos destacan una triptasa sérica en 17.7 microgramos por litro, una endoscopia de vías digestivas en la cual se evidencian mastocitos anómalos en mucosa gástrica y duodenal, y en la biopsia de médula ósea con presencia de agregados de más de 15 mastocitos con expresión de CD25 y CD2. Los niveles de inmunoglobulina E se midieron en 2 oportunidades, también se midieron niveles de inmunoglobulina específico para cada alergeno, los cuales fueron indetectables. Entonces, para seguir con la definición, la mastocitosis sistémica es un grupo heterogéneo de condiciones neoplásicas caracterizadas por la expansión clonal de mastocitos en uno o más órganos que puede abarcar la médula ósea, el vaso, el hígado o el tracto gastrointestinal. La mastocitosis antes se consideraba, o sea, previo a la clasificación del 2016, se consideraba dentro del grupo de las neoplasias mieloproliferativas. Sin embargo, debido a sus características clínicas y patológicas únicas, ahora es una categoría de enfermedad que va a estar separada en la clasificación. Esta, a su vez, se va a subclasificar en una mastocitosis cutánea, en la mastocitosis sistémica, la cual va a tener 5 variantes: la indolente, la mastocitosis quiescente, la mastocitosis asociada a neoplasia hematológica, mastocitosis agresiva, la leucemia de mastocitos y finalmente la más agresiva, que es el sarcoma de mastocitos. Las últimas tres variantes de la mastocitosis sistémica, que son la asociada a neoplasias hematológicas, la agresiva y la leucemia del mastocito, constituyen lo que son la mastocitosis sistémicas avanzadas. En realidad es una enfermedad bastante rara y los datos que se tienen sobre la epidemiología pues se publicaron en un estudio del 2017, donde se encuentra una prevalencia de 9.6 a 13 casos en 100.000 personas, una incidencia de todos los subtipos de 0.89 por 100.000 personas año, con una prevalencia de anafilaxia bastante importante, hasta del 49%. Sin embargo, no hay evidencia que entre los subtipos que mencioné anteriormente, entre mayor avance de la enfermedad, haya mayor riesgo de anafilaxia. Sin embargo, pues vamos a tocar cada uno de las variantes de forma separada para evaluar las características. Con respecto a la historia, entonces, la primera descripción de las lesiones típicas pigmentadas en la piel datan desde 1869, descritas por primera vez por Nerelchip y Warren Tate. Para 1879 se determinó el término de urticaria pigmentosa y fue en 1887 donde se describieron la infiltración de mastocitos en la piel. Desde entonces se creyó que era una enfermedad limitada a la piel, pero fue en 1949 donde Ellis describió por primera vez un caso de mastocitosis sistémica, cambiando el paradigma de la enfermedad. Para adentrarnos en la fisiopatología es importante conocer qué es lo que sucede en la ontogenia del mastocito. Entonces, el origen de los mismos va a ocurrir a partir de las células madre hematopoyéticas en la médula ósea, que van a preceder el linaje mieloide a partir del progenitor común mieloide, y posteriormente tenemos el GMP, que es el progenitor común de mastocitos y macrófagos. Sin embargo, los mastocitos se pueden generar a partir de este progenitor que veíamos anteriormente, el de macrófagos y granulocitos, o directamente de las células madre hematopoyéticas. Ellos van a migrar a los tejidos periféricos, donde van a madurar dependiendo del microambiente en el cual se encuentre. Los mastocitos se van a desarrollar a partir de los progenitores de hematopoyéticos en respuesta al factor KIT, el cual va a ser bastante importante para el desarrollo de los mastocitos, y se va a activar en respuesta del factor de crecimiento del mastocito, o CCF, conocido como el stem cell factor. Al unirse al receptor, que es el CD117 o el receptor KIT, va a regular, se van a activar diferentes quinasas que van a mediar el crecimiento, la sobrevida y las funciones efectoras de los mastocitos. Sin embargo, van a existir diferentes mutaciones que van a contribuir a una activación permanente del mastocito, incluso en ausencia del ligando.
Una de las mutaciones que se ha descrito hasta en un 90% va a ser la mutación del codón D816, que se encuentra localizado en el exón 17. Esto va a constituir una mutación activadora, como lo veíamos anteriormente, en ausencia del ligando SCF. Y van a haber diferentes mediadores, diferentes activadores que van a contribuir a la degranulación del mastocito, que es lo que va a ocasionar eh, los síntomas de la enfermedad. Entonces, los mastocitos en general son las células efectoras de las respuestas alérgicas y van a estar activadas a partir de la exposición al antígeno y la unión entre la inmunoglobulina E específica para dicho alergeno y su unión al receptor de alta afinidad epsilon 1. Los mastocitos también pueden ser activados por factores físicos, como por ejemplo el calor, los cambios de temperatura, la fricción de las lesiones en piel, endoscopias por manipulación del tracto gastrointestinal. Siguiendo con estos el mastocito cuenta con receptores tipo TOL, por lo cual algunos componentes bacterianos también van a activar al mastocito. Entre otros activadores del mismo se encuentran las anifilotoxinas como por ejemplo C3A, C5A y diferentes citoquinas. Algunos medicamentos como por ejemplo los AINES, los opioides, los anestésicos, los contrastes radiológicos yodados endovenosos. Y también vamos a tener que la respuesta va a ser una respuesta alérgica y también hay una de tipo no alérgico que va a estar mediada por este receptor que vemos en azul, que es el MRGPRX2, el cual va a estar activado el cual se va a activar en respuesta a algunos desencadenantes como los opioides, las quinolonas, los bloqueantes neuromusculares y también como por el mastoparán, que va a ser uno de los componentes del veneno de himenópteros, por lo cual veíamos que que la paciente del caso clínico tenía reacciones que iban a estar mediadas por las quinolonas, por el veneno de himenópteros. Sin embargo, cuando se medían los niveles de inmunoglobulinas, incluso los niveles de inmunoglobulina específicos, pues estos se encontraban en niveles indetectables y esto puede ser debido a la activación de otro receptor, no necesariamente desencadenada en respuesta a la inmunoglobulina I. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener tres grupos grandes de manifestaciones, los cuales van a ser mediados por la liberación de los mediadores mastocitarios, siendo las más frecuentes hasta en un 80%, los síntomas derivados por la infiltración tisular de los mastocitos y finalmente las reacciones anafilácticas desencadenadas por medicamentos, por medio de contraste y picaduras, que también pueden traducirse en muertes inesperadas durante los procedimientos de anestesia general. Entonces, en la presentación clínica, esta es bastante heterogénea, abarcando desde una enfermedad que va a estar limitada a la piel, particularmente en pacientes pediátricos, donde la mayoría van a iniciar con la enfermedad antes de los 2 años de edad, a una variante mucho más agresiva, donde aquí encontramos la variante agresiva, la asociada a neoplasias hematológicas y la leucemia del mastocito, donde vamos a tener que el compromiso extracutáneo va a estar asociado a la disfunción multiorgánica, principalmente observada en los pacientes adultos. Entonces, en las formas indolentes, observamos que hay mayor cantidad de síntomas asociados a la degranulación del mastocito, mientras que en las formas más severas lo que va a predominar son los síntomas o las organopatías relacionadas con la infiltración del mastocito, tanto en la médula ósea como en los diferentes órganos. Y es importante tener en cuenta que la probabilidad de progresión desde las variantes indolentes va a ser muy baja, de 1.7% en 10 años. Entre las manifestaciones clínicas que van a estar desencadenadas por la activación del mastocito, teniendo en cuenta que la activación del mismo va a conllevar a la degranulación y secreción de diferentes mediadores vasoactivos y proinflamatorios, esto va a desencadenar la mayoría de la sintomatología que vamos a observar en los pacientes. Por ejemplo, tenemos algunos mediadores preformados como la histamina, la triptasa, las hidrolasas ácidas, las fosfolipasas que van a contribuir a la vasodilatación, hidrólisis de lípidos y proteoglicanos, por lo cual vamos a tener algunos síntomas cardiovasculares como hipotensión, síncope, taquicardia. También algunos cutáneos como el flushing, prurito, urticaria, angioedema, digestivos, principalmente la diarrea. Entre los síntomas musculoesqueléticos podemos tener dolor como tal musculoesquelético, sin embargo, es frecuente que estos pacientes debuten con osteopenia u osteoporosis derivada del aumento de las citoquinas proinflamatorias. Hay síntomas neurológicos como ansiedad, depresión, insomnio, migraña, también derivados por la liberación de histamina, interleuquina 6, neurotensina, el factor activador de prostaglandinas, de plaquetas, perdón, entre los síntomas respiratorios, congestión nasal, prurito, disnea,
edema laringio condicionados por la histamina, la interleuquina 6, los leucotrienos, y también tenemos síntomas sistémicos como la fatiga, el malestar general y la pérdida de peso condicionados por algunos de los mediadores que observábamos anteriormente. Entonces, entre las características generales de las manifestaciones clínicas, tenemos que el riesgo de anafilaxia es bastante importante, hasta en un 50%. El 20% de los pacientes no van a presentar urticaria pigmentosa, que es la manifestación en piel característica de la enfermedad, y que, que en un porcentaje importante, hasta el 25%, las anafilaxias van a estar desencadenadas por las picaduras de insectos. Para empezar con las manifestaciones cutáneas, entonces tenemos que inicialmente hay dos picos de incidencia de la enfermedad, uno en la primera década y el segundo entre la cuarta y la quinta década. Entonces, hay una diferencia específicamente en la piel entre ambos picos de enfermedad, donde en adultos vamos a observar que las lesiones van a ser maculopapulares, monomórficas y pequeñas, a diferencia del paciente pediátrico que va a debutar con lesiones polimórficas y mucho más grandes. La clínica cutánea del adulto, como lo mencionaba, es monomorfa y se caracteriza por la presencia de máculas y pápulas de menos de 1 centímetro de diámetro, la coloración es pardo rojiza y los bordes van a ser discretamente difusos con una morfología observada que es lo que encontramos aquí en la segunda imagen. Entre los síntomas que van a estar asociados a la infiltración tisular por los mastocitos se encuentran principalmente las organomegalias, hepatoesplenomegalia y las adenomegalias, también la presencia de osteolisis, de derrame pleural, los síntomas que se deben a la infiltración del tracto gastrointestinal, como por ejemplo la malabsorción, y derivados de la infiltración de la médula ósea, como el desarrollo de citopenias, que es lo que vamos a encontrar en las variantes avanzadas. Entre los síntomas o formas relacionadas con los fármacos, los medios de contraste y picaduras de insectos, que era el tercer grupo de las manifestaciones generales, se encuentra la anafilaxia asociada a la mastocitosis. Esta es particularmente frecuente en los pacientes con mastocitosis, en los cuales no hay afectación cutánea. Tener en cuenta que se pueden desencadenar incluso reacciones severas hasta en un 48% y pueden desconocerse los factores desencadenantes hasta en un 13%. Entonces, en general, ¿cuándo vamos a sospechar la enfermedad? Cuando estamos ante un paciente con anafilaxia, con lesiones cutáneas sugestivas de la enfermedad y ante osteoporosis en los pacientes jóvenes o síntomas gastrointestinales recurrentes inexplicables. Entre las ayudas diagnósticas, tenemos que el abordaje diagnóstico va a empezar por la examinación de la médula ósea a través de la realización del aspirado de la médula ósea. Este es un sitio frecuentemente comprometido en los pacientes con mastocitosis y constituye uno de los que va a constituir el criterio mayor para el diagnóstico de la enfermedad. Adicionalmente, tener en cuenta que la histología se puede realizar en otros órganos como el tracto gastrointestinal, de ganglios linfáticos, entre otros. Sin embargo, la biopsia de otros órganos no se encuentra estandarizada como lo es la de médula ósea. Además, va a permitir la detección de neoplasias hematológicas en el caso que estén presentes, y lo patognomónico o lo que constituye el criterio mayor son los agregados densos de los mastocitos en localización tanto perivascular como peritrabecular. Entonces, en la imagen vamos a apreciar una biopsia de médula ósea con infiltrados de mastocitos en el cual estos van a cambiar su morfología, es decir, los mastocitos normalmente van a ser más cilíndricos, mientras que en las formas de mastocitosis van a adquirir una forma un poco más fusiforme y estos se van a aglomerar alrededor de las trabéculas, como lo observamos, por ejemplo, aquí en la parte inferior de la imagen. Tener en cuenta que es importante realizar la inmunohistoquímica a la biopsia de médula ósea y entre los marcadores de inmunohistoquímica, los más importantes van a ser la triptasa, pues este se va a encontrar de forma independiente del estado de maduración y por lo cual permite detectar tanto infiltrados pequeños o inmaduros. También es importante realizar la inmunohistoquímica para el CD117, que va a ser el marcador de estirpe de los mastocitos. Es importante tener en cuenta que normalmente los mastocitos no van a expresar el CD25, por lo cual la detección de CD25 en los mastocitos de médula ósea permite detectar los mastocitos anormales en todos los subtipos de mastocitosis sistémica, y el CD30 se va a expresar preferencialmente en los mastocitos neoplásicos, en las formas más agresivas o en las leucemias del mastocito.
Para la inmunotipificación del mastocito, entonces se puede realizar la inmunohistoquímica como lo observábamos anteriormente. Sin embargo, la realización de citometría de flujo va a aportar mayor sensibilidad al diagnóstico. Entonces aquí normalmente, como mencionaba, los mastocitos no van a expresar CD25 y pueden o no expresar en algún grado variable el CD2. Este es uno de los criterios diagnósticos para la enfermedad y en este caso tenemos una citometría de flujo donde primero se va a realizar y se va a seleccionar las células que van a ser CD17 positivas, los cuales constituyen pues el marcador del mastocito como tal, y en el último panel vamos a observar que se realiza el marcaje para CD2 y para CD25, donde a medida que se aleja del origen vemos una mayor expresión del marcador. En este caso, en el panel A, observamos que al seleccionar las células CD117 positivo, y posteriormente realizar el marcaje con CD25 y CD2, se detecta esa expresión aberrante de ambos marcadores, lo cual constituye una población neoplásica congruente con lo que se encuentra en la mastocitosis sistémica. En el panel B vemos que seleccionó un gate de la población de mastocitos mucho menor en comparación con el panel A y que en este caso expresa en un grado menor el CD2 y el CD25, mientras que en el control vamos a observar que hay una discreta población celular, teniendo en cuenta que en la médula ósea vamos a encontrar una población de mastocitos menor al 1%, y estos no van a expresar ni el CD2 ni el CD25, por lo cual pues no constituiría el criterio para el diagnóstico de la enfermedad. Otro de los marcadores importantes va a ser la triptasa sérica. Entonces, en la mastocitosis normalmente se van a observar niveles persistentemente altos de triptasa sérica, mayor a 20 nanogramos por mililitro. Sin embargo, en algunos subgrupos vamos a encontrar niveles de triptasa sérica que pueden estar incluso más elevados, con un punto de corte mayor a 200 nanogramos por mililitro. En algunas variantes, como por ejemplo en la mastocitosis sistémica asociadas a neoplasias hematológicas. Sin embargo, lo que es común para la mayoría de los subtipos de la mastocitosis sistémica es que la triptasa se encuentre elevada en la mayoría de los subgrupos. También es importante el estudio molecular para la detección de la mutación del codono D816 del gen KIT. Esta es una mutación que se observa hasta en el 90% de los casos y se puede realizar por PCR cuantitativa en tiempo real aleloespecífica. Esta mutación se encuentra con mayor frecuencia en las variantes agresivas o en la leucemia del mastocito comparado, por ejemplo, con la mastocitosis indolente y aporta una sensibilidad hasta el 90% para la realización del diagnóstico. Teniendo en cuenta todas las ayudas diagnósticas, es necesario tener una sospecha clínica de la enfermedad, puesto que si bien en los pacientes menores de edad el tiempo del diagnóstico tiene una mediana de 10.4 meses, vemos que en los pacientes mayores de 14 años el retraso en el diagnóstico es mucho mayor, hasta de 9 años, incluso con un retraso en el diagnóstico que puede ser hasta de 24 años, en el cual pues, el paciente puede debutar con anafilaxias incluso severas que pongan en riesgo la vida del paciente. Entonces, para tener en cuenta, entre los criterios mayores tenemos los agregados multifocales de más de 15 mastocitos en los cortes histológicos o en las extensiones de médula ósea, y este criterio se puede aplicar a otros tejidos. Sin embargo, la histología de los otros tejidos con respecto a la mastocitosis sistémica no se encuentra muy estandarizada como la de médula ósea, y en los criterios menores, más del 25% de los mastocitos van a ser morfológicamente atípicos. Estos, como observábamos en la imagen de la histología, adquieren una forma fusiforme en comparación con la morfología normal del mastocito. Van a expresar el antígeno CD25 en el mastocito de la médula ósea. Sin embargo, esa expresión de CD2 puede ser variable. También está el criterio molecular, que es la detección de la mutación de ese KIT en el exón 17 u otro diferente. Mencioné la mutación de ese KIT porque es la que más se encuentra, hasta en el 90% de los casos. Sin embargo, cuando observábamos en la imagen del gen de KIT, habían muchas más mutaciones, incluso de lesiones que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. Y el último criterio menor es la triptasa sérica, que se va a encontrar persistentemente alta, más de 20 nanogramos por mililitro. Sin embargo, en el caso de haber una neoplasia hematológica asociada, pues este criterio no es válido. Y en general se realiza el diagnóstico de mastocitosis si hay el criterio mayor, acompañado de uno más de los criterios menores, o más de 3 criterios menores en ausencia del criterio mayor.
Para realizar el diagnóstico de las variantes es importante tener en cuenta los hallazgos B y los hallazgos C. Entonces, en los hallazgos C lo que vamos a encontrar es mayor afectación de los órganos. Mientras que en el hallazgo B sí va a haber infiltración, sin embargo, esta no va a estar acompañada con disfunción orgánica tan severa como, por ejemplo, en el C. Entonces, para redondear los hallazgos B, lo que vamos a encontrar es una médula ósea hipercelular con una infiltración de más del 30% por mastocitos y una triptasa sérica que va a ser mayor a 200 nanogramos por mililitro. También podemos encontrar signos de mieloproliferación o signos de mielodisplasias, pero las citopenias no van a ser prominentes y se puede encontrar hepatosplenomegalia a la palpación sin alteración de la función orgánica o linfadenopatías mayores a 2 centímetros. En los hallazgos C, si vamos a encontrar citopenia, se pueden encontrar una neutropenia, anemia menor a 10 gramos por decilitro y trombocitopenia. Se puede encontrar hepatomegalia a la palpación con alteración de la función hepática, con ascitis, con hipertensión portal, esplenomegalia palpable con hiperesplenismo y malabsorción con hipoalbuminemia y pérdida de peso derivada de la infiltración del tracto gastrointestinal y lesiones óseas con osteolisis externa y osteoporosis severas con fracturas patológicas. Entonces, tenemos que entre las diferentes variantes, lo que vamos a observar es que en la mastocitosis indolente vamos a tener menos de 2 hallazgos B, pero no van a haber los hallazgos C. Estos hallazgos se lo vamos a encontrar a partir de las variantes avanzadas, que son la variante agresiva, donde hay por lo menos un criterio C. En la leucemia del mastocito vamos a encontrar tanto la infiltración en la médula ósea, el criterio C, y también infiltración difusa de los mastocitos inmaduros o con alteración de su morfología, y en las neoplasias hematológicas en general pues se van a satisfacer los criterios para neoplasia hematológica clonal. En el abordaje diagnóstico también se han propuesto diferentes algoritmos, entonces tenemos que en los pacientes en los que se sospeche clínicamente activación del mastocito, obtener la historia clínica para determinar si hay reacciones a comidas, a medicamentos, a medios de contraste, al veneno de himenóptero, látex, temperatura, estrés, entre otros condicionantes, y posteriormente determinar los niveles basales de triptasa sérica. Entonces estos se van a incrementar, van a estar aumentados más de 20 nanogramos por mililitro, sin embargo, en los eventos en los que haya una activación del mastocito, se pueden aumentar los niveles de triptasa mayor al 20% o más de 2 nanogramos por mililitro, por lo cual es importante tener en cuenta y realizar la medición de los niveles basales y no únicamente cuando el paciente se encuentre cursando, por ejemplo, con una reacción anafiláctica. Posterior a determinar los niveles de triptasa sérica, cuando se encuentren aumentados, entonces allí se procede a realizar la evaluación histológica de la médula ósea y realizar el estudio molecular para determinar las mutaciones del gen KIT. Sin embargo, cuando se encuentren los niveles séricos de triptasa normales o ligeramente elevados, pero incrementen durante un episodio sintomático, lo que se puede hacer es evaluar las lesiones cutáneas y realizar la biopsia de médula ósea para determinar si estamos ante una mastocitosis cutánea y medir los niveles de inmunoglobulina, incluso los niveles alergeno específicos. Posteriormente, determinar la mutación del gen KIT, realizar el abordaje de la médula ósea y cuando se confirme pues el criterio mayor y se acompañe y cumpla los criterios definidos por la OMS, se realiza el diagnóstico de la mastocitosis sistémica. Sin embargo, en el caso pues que estos hallazgos no sean positivos, obtener algunos otros desencadenantes que puedan condicionar la activación del mastocito, como por ejemplo los niveles de prostaglandinas, de histamina, que se pueden medir de forma urinaria para determinar la activación del mastocito. Sin embargo, el diagnóstico de la mastocitosis, dependiendo de las variantes, se puede realizar teniendo en cuenta la sospecha de las lesiones cutáneas sugestivas de la mastocitosis, se realiza la confirmación histológica a través del estudio de médula ósea, por lo cual, teniendo en cuenta el criterio del estudio de la médula ósea, si expresa o no de forma aberrante CD25, se realiza el diagnóstico de mastocitosis sistémica indolente y teniendo en cuenta que pueden haber algunas dificultades con el diagnóstico inmunopatológico, se han propuesto algunos criterios, ya voy a hablar pues, de los criterios REMA, sin embargo, tener en cuenta que cuando este sea igual o superior a 2 y el estudio de médula ósea sea congruente con lo que mencioné de los criterios diagnósticos, se realiza, estamos ante una mastocitosis sistémica indolente
indolente, y en el caso de sospecha clínica por megalias, por niveles de triptasa elevadas y en general los síndromes constitucionales, como lo mencioné, en las formas más avanzadas vamos a encontrar los síntomas derivados de la infiltración del mastocito en la médula ósea y en los diferentes órganos. Entonces, al realizar el estudio de la médula ósea, donde se encuentren los agregados de los mastocitos, la fibrosis, la expresión de CD25 con inmunofenotipo maduro, inmaduro o la mutación del codón 816, se realiza el diagnóstico de la mastocitosis sistémica agresiva. Como mencioné anteriormente, teniendo en cuenta las dificultades en el diagnóstico inmunopatológico, se han establecido algunas escalas de predicción para apoyar los criterios diagnósticos, como por ejemplo la escala REMA, que fue diseñada por la Red Española de Mastocitosis, la cual permite predecir tanto la clonalidad como la presencia o no de mastocitosis sistémica en pacientes con síntomas derivados de la activación del mastocito. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue evaluar prospectivamente la utilidad de la escala REMA para predecir la clonalidad de los mastocitos y la presencia o no de mastocitosis sistémica en 158 pacientes que se presentaron con síntomas derivados de la activación del mismo. Entonces, esta es una escala basada tanto en variables demográficas, en variables clínicas y de laboratorio, principalmente, por ejemplo, el sexo masculino va a aportar un punto en la escala, la presencia de Pre5, P5P va a aportar 3 puntos y los niveles elevados de tritasa sérica mayor a 25 nanogramos por mililitro va a aportar 2 puntos. Entonces, de acuerdo con esta escala, un nivel igual o superior a 2 es sugestivo con una alta probabilidad de mastocitosis sistémica, una sensibilidad importante hasta el 92%, con una especificidad del 81%. Sin embargo, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo también, ambos son muy buenos. El primero de 0.89 y el segundo de 0.87. Y aquí tenemos el desempeño de la escala REMA para determinar en el primero, que en el panel A, la evaluación de la clonalidad, y en el segundo, la predicción de la mastocitosis sistémica con una curva ROC muy buena, con un desempeño de la prueba mayor a 0.8. Entonces, para la estratificación del riesgo, es importante tener en cuenta que el espectro de la enfermedad va a ser muy amplio. Sin embargo, en las mastocitosis sistémicas avanzadas, pues podemos debutar con todas las variantes de las neoplasias hematológicas que pueden acompañar la mastocitosis sistémica, con la leucemia del mastocito, las variantes agresivas, y cada una de ellas va a tener un riesgo particular impactando tanto en la sobrevida como en el pronóstico de sobrevida libre de progresión de la enfermedad. Empezando con la mastocitosis sistémica indolente, que va a ser la más común, con una prevalencia hasta del 46%. Tener en cuenta que estos pacientes con mastocitosis sistémica indolente pueden progresar incluso a leucemia mastocitaria. Sin embargo, este riesgo de progresión va a ser menor al 1% y pueden progresar a mastocitosis agresiva hasta en un 3% de los casos. En los pacientes con la variante indolente, ellos van a ser más jóvenes en comparación con la mastocitosis quiescente, la tipo Smoldering. Los niveles de triptasa van a estar elevados, sin embargo, no tan elevados como, por ejemplo, en la variante Smoldering, que van a ser mayores a 200 nanogramos por mililitro. Tener en cuenta que el conteo celular va a estar normal, generalmente estos pacientes no van a debutar con citopenias como las variantes más avanzadas. La funcionalidad también determinada por el estado de la OMS también es muy bueno, teniendo en cuenta que hasta un 58% puede tener una actividad normal o se pueden tratar los síntomas incluso en el contexto ambulatorio. El compromiso de la piel se puede, en este caso, en esta serie, que fue un registro europeo de 1993 pacientes, hasta el 100% de los pacientes con la variante indolente debutaban con manifestaciones en piel. Y tampoco es común, o por ejemplo, hasta en el 95% de los casos vemos que el vaso no era palpable, tampoco tenían hepatomegalias, ni linfadenopatías, pues estas solamente estaban presentes en el 1% de los casos. Luego tenemos la variante Smoldering, o también llamada, que traduce la variante quiescente, en el cual tampoco es común que debuten con citopenias. Los niveles de triptasa sí van a estar mucho más aumentados comparado con la variante indolente, en este caso con niveles superiores a 200 nanogramos por mililitro. Y es característico que se presenten mutaciones del codón que codifica para el gen c-KIT, principalmente en la médula ósea.
Esto cuando lo comparábamos como, por ejemplo, con la variante indolente, no se observa, pues la frecuencia de las mutaciones de KIT era mucho menor. Al comparar la supervivencia general de los pacientes con mastocitosis, entonces aquí tenemos las diferentes variantes. Por ejemplo, la variante indolente tiene una media de supervivencia general de 297 meses, mientras que la variante quiescente va a tener una media de 52 meses y la mortalidad va a ser relativamente similar a lo que observamos en la variante agresiva. Tenemos también la mastocitosis asociada con neoplasia hematológica. Este va a ser un subgrupo, este va a ser el segundo subgrupo más grande, que se encuentra hasta en el 40%. En el 89% se encuentra asociado a una neoplasia mieloide, siendo la más importante la neoplasia mieloproliferativa en un 45%, seguido de la mieloide crónica en un 29% y el síndrome mielodisplásico en un 23%. Entre otras neoplasias que pueden acompañar la mastocitosis sistémica se encuentra el linfoma, mieloma, la leucemia linfocítica aguda o la mieloidosis primaria. Es frecuente que estos pacientes debuten con una eosinofilia prominente y la mediana de sobrevida en estos pacientes va a ser menor, teniendo en cuenta que va a ser de 24 meses. Tenemos también la mastocitosis agresiva. Este va a ser el tercer grupo más común, sin embargo se presenta en el 12% de los casos. Ellos van a debutar con síntomas constitucionales hasta en el 60%, con hepatoesplenomegalia hasta en el 50% y linfadenopatía hasta en un 30%. Entonces vemos que comparado con las variantes anteriormente mencionadas, pues ellos sí van a debutar con citopenias, con mayor infiltración de mastocitos en la médula ósea y lo otro que se puede encontrar es que también es frecuente que ellos debuten con mutaciones del gen KIT y cuando se realiza a partir del aspirado de la médula ósea. Al comparar todas las variantes, la indolente, la agresiva, la asociada a neoplasia hematológica, vemos que la que presenta menor sobrevida es la neoplasia asociada a malignidad hematológica con una sobrevida promedio de 24 meses. Luego vamos a encontrar una sobrevida promedio de 41 meses para la variante agresiva y la variante indolente tiene, digamos que, una supervivencia bastante buena, incluso comparable con la población general, pues en esta línea azul, que es lo esperado en Estados Unidos. Finalmente, tenemos la leucemia mastocítica. Esta sí es una entidad más rara que las anteriores, presente hasta en el 1%. El perfil molecular también es importante porque va a ayudar a definir el pronóstico de la enfermedad, donde mutaciones en algunos factores de transcripción, como por ejemplo RUNX1, ASXL1, SF2, van a conferir un peor pronóstico. Incluso se han evaluado algunos sistemas pronósticos teniendo en cuenta un sistema entre variables clínicas y modelos clínico-moleculares. Entonces, en este estudio, lo que se encontró con respecto al análisis multivariado, según un seguimiento de pacientes con mastocitosis observados en la clínica Mayo, algunas variables clínicas, como por ejemplo la edad mayor a 60 años, iba a conferir un mayor riesgo de mortalidad, seguido de las variantes más avanzadas. También las citopenias conferían un riesgo importante hasta de 2 veces en comparación con las que no los tenían, pero las mutaciones específicas sí conferían un riesgo mucho mayor, incluso con la última, que es la NRAS, hasta de 5 veces en la mortalidad comparado con los pacientes que no tienen estas mutaciones. Y cuando se evalúa mediante el gráfico de Kaplan-Meier, observamos que entre mayores factores de riesgo tengan los pacientes menores van a ser la sobrevida. Por ejemplo, cuando tienen 4 factores de riesgo, la sobrevida va a ser de 9 meses comparado con los pacientes que no tienen factores de riesgo, en los cuales la sobrevida va a ser de 157 meses. Y también como se observaba anteriormente, las mutaciones específicas también van a contribuir con un riesgo importante. Cuando tienen mutaciones presentes, la mediana de sobrevida va a ser de 10 meses comparado con los que no lo tienen, en la cual esta sobrevida va a ser de 47 meses. Para el pronóstico se han evaluado algunas escalas. Esta fue una escala pronóstica para la mastocitosis sistémica basada en un estudio retrospectivo de 1.275 pacientes, en el cual se dividió la corte de descubrimiento de 442 pacientes, una corte de validación de 853 pacientes, y el seguimiento fue entre 1998 y 2020. Esta evaluaba el pronóstico en términos de sobrevida libre de progresión y en supervivencia general, en la cual intervenían algunas variables como la presencia de citopenias,
elevación de fosfatasa alcalina, de triptasa sérica, de elevación de la beta-2 microglobulina y la presencia de las mutaciones puntuales, en el cual los puntos de corte, confiriendo un alto riesgo para la supervivencia, para la sobrevida libre de progresión, va a ser de 3.5 y para la supervivencia general mayor a 2. Entonces, aquí cuando se categoriza el riesgo en bajo, intermedio, alto, vemos como los pacientes con un riesgo alto van a tener una sobrevida libre de progresión mucho menor, del 47% a 5 años, en comparación con los de bajo riesgo, que va a ser del 100%, y cuando se evalúa la supervivencia general, esta va a ser del 62% para los pacientes que tienen riesgo alto, en comparación con los que tienen riesgo bajo, en lo cual la sobrevida general va a ser del 100% a 5 años, y esto va a ser comparable tanto en las cortes de descubrimiento y en las cortes de validación. Ya para terminar, entonces tenemos el tratamiento, en el cual van a intervenir diferentes moléculas impactando en cada uno de los receptores que contribuyen a la activación del mastocito y a la diferenciación del mismo, como por ejemplo inhibidores de KIT como el imatinib, inhibidores de la señalización del receptor específico de la inmunoglobulina E, también inhibidores de algunos receptores que van a contribuir a la activación del mastocito, agonistas de los receptores de tipo TOL, también inhibidores selectivos de la inmunoglobulina E, estabilizadores del mastocito como la cromolina, que va a ser importante en los síntomas gastrointestinales, y la modulación del mastocito con los antagonistas de los receptores de histamina, de algunas interleuquinas y leucotrienas. Entonces, para la variante tipo Smoldering tenemos que es importante el tratamiento preventivo para evitar los desencadenantes de la desgranulación, como por ejemplo evitar la aspirina, narcóticos, alcohol, medios de contraste, anestésico. También va a ser importante el tratamiento sintomático para controlar la activación del mastocito y monitorizar los hallazgos B y C, que van a condicionar pues un pronóstico muy peor en los pacientes con estas variantes más avanzadas. En cuanto a la prevención de la liberación de mediadores, tenemos que es importante no frotar las lesiones cutáneas, realizar protocolos específicos para situaciones de alto riesgo, como por ejemplo cuando van a ser sometidos a anestesia, evitar AINES derivados de la morfina, restringir únicamente aquellos alimentos que desencadenan síntomas, psicoterapia y ansiolíticos, teniendo en cuenta que el estrés y la ansiedad también pueden desencadenar la activación del mastocito. En cuanto al tratamiento para el control de síntomas, entonces tenemos en cuanto al prurito y flushing, la primera línea, los antagonistas del receptor de histamina 1, en segunda línea los antileucotrienos como el Montelukast, en la tercera línea AINES, y en la cuarta línea los antiinmunoglobulina E como el omalizumab a dosis de 150 miligramos subcutáneo cada 2 a 4 semanas. En cuanto a los síntomas abdominales, los antagonistas de receptores de histamina 2, inhibidores de bomba de protones, estabilizadores del mastocito como la cromolina sódica, y los corticoesteroides como cuarta línea. Para la osteoporosis, la primera línea van a ser los bifosfonatos, como segunda los inmunomoduladores, principalmente la inmunoglobulina A, tercera línea ya la terapia de citorreducción con los análogos nucleócidos de purina, y finalmente como cuarta línea los corticoesteroides. Para el tratamiento citorreducción vemos que este va a ser reservado para las variantes agresivas como la mastocitosis agresiva, la leucemia mastocitaria, el sarcoma mastocitario y la enfermedad severa, y también la mastocitosis asociada a neoplasias hematológicas. Tener en cuenta que para el tratamiento citorreductor se realiza el abordaje molecular, también van a impactar en la respuesta farmacológica, donde al haber la mutación, eh, el tratamiento va a estar condicionado por el midostaurin, y en el caso en el que no haya la mutación, inhibidores de tirosinas como de quinasa, como por ejemplo el imatinib. Entonces, con respecto al midostaurin, este va a inhibir múltiples quinasas, está aprobado para la variante avanzada, para la leucemia mastocitaria, también va a ser la terapia salvadora en los pacientes con progresión tras el interferón o la terapia citorreductora, también como terapia de mantenimiento tras el trasplante halogénico y el control de síntomas secundarios a la liberación de mediadores mastocitarios en los casos refractarios. Al evaluar la eficacia y la seguridad, se tiene que en este ensayo, que fue fase 2 de 116 pacientes, en el cual se evaluó un solo grupo, es decir, no se comparó versus placebo, la respuesta fue del 60% en los pacientes con daño de órgano, con una respuesta importante del 45%, condicionando una resolución completa, con una mediana global de supervivencia de 33.9 meses y en la leucemia de mastocitos de 9.4 meses, teniendo en cuenta que la mediana global de supervivencia, según cortes históricas para la leucemia de mastocitos, es menor a 6 meses. El imatinib es un inhibidor de sinasa que va a ser importante en las mutaciones de KIT
diferentes a la de D816B y el tratamiento para la variante agresiva cuando se desconoce el estado de la mutación. El interferón alfa tiene actividad clínica en las mastocitosis sintomáticas, todas las subcategorías. También va a ser importante en el tratamiento como segunda línea para el compromiso óseo y la prednisona va a aumentar la tolerabilidad del mismo. Tenemos también el cladivine, que tiene actividad para todos los subtipos. La respuesta va a ser comparable con midostaurin, sin embargo, no se tienen estudios cabeza a cabeza y es importante cuando se requiere un tratamiento salvaje en progresión tras las líneas farmacológicas anteriormente mencionadas. Al comparar esta terapia citorreductora en 108 pacientes, donde se evaluó tanto la respuesta y el pronóstico en los pacientes con interferón alfa, hidroxiuria, imatinib, y cladribine, que es el 2-clorodióxido de anosina, lo que se observó es que tras un periodo de seguimiento entre 1976 y 2007 en los pacientes con al menos una terapia citorreductora, primero evaluaron la respuesta, entonces respuesta por lo menos con la resolución parcial o completa de los hallazgos C, que son los condicionados por mayor infiltración del mastocito, eh, entre las variantes con mayor número de pacientes se encontró la asociada a neoplasias hematológicas, seguidos de la indolente, las agresivas y finalmente la leucemia, y se observó cómo en los diferentes pacientes evaluables, los cuales en su mayoría recibieron interferón alfa, esto condicionó una mayor respuesta con una sobrevida general del 53%, condicionando una respuesta mayor en el 15% de los casos y una respuesta parcial en el 35%. Entre otros medicamentos también pues que fueron comunes en este caso fue la hidroxiuria, sin embargo no se observó una respuesta mayor al igual que las otras terapias citorreductoras. Y es importante tener en cuenta también que hasta en el 25% las reacciones anafilácticas se pueden desencadenar por alergia a himenópteros, por lo cual va a ser preponderante la inmunoterapia específica y esta mantenerse de forma indefinida. Ya para concluir, entonces, es necesario sospechar la mastocitosis teniendo en cuenta el retraso en el diagnóstico en los pacientes con anafilaxia recurrente, en osteoporosis en pacientes jóvenes, que tengan lesiones cutáneas sugestivas, síntomas gastrointestinales, que esta es una enfermedad con espectro clínico heterogéneo, por lo cual establecer el subtipo es importante para determinar el riesgo de progresión y de tratamiento.